sentarse. Aleluya. Si le da sueño, párese, dé 2 vueltas alrededor de la silla, luego vuelva a sentarse. Amén. Y ya con esa carrera que va a pegar, yo creo que se le va a quitar el sueño. Gloria al Señor. Dijo una hermana dominicana, una de esas hermanas que son duras, predicando, dice: el que se duerma lo voy a despertar con un bibliazo, porque a la casa no se viene a dormir. Gloria al Señor. Yo no haría eso, hermano. Un bibliazo no creo que sea suficiente. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. ¿Cuántos están contentos, hermano? Los miro, desde el domingo los miro estresados. No se canse de servir a Cristo. Amén. Eso no es parte del sermón. Gloria al Señor. Pero no te canses, amén, de servir a Cristo. No estamos aquí para hacer sentir bien a los líderes. Es más, no estamos haciendo las cosas para hacer sentir bien a Dios. No es el propósito de venir y hacer algo para hacer sentir bien a Dios. Dios, Él se siente bien, haga usted o no haga. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, porque muchos dicen: voy a cantar y voy a adorar a Dios para alegrar el corazón de Dios. Yo creo que Dios es un Dios alegre. Gloria al Señor. Ya lo que Él hizo para la salvación del hombre, Cristo dijo en la cruz del Calvario: hecho está. Amén. Así que nosotros somos lo que nos debe de motivar, lo que Cristo hizo por nosotros. Ese es mi motor, lo que alguien hizo por mí. Gloria al Señor. Y en esta noche no quiero concluir lo que hemos estado hablando. Pensaba concluir el domingo, porque estoy trabajando en el sermón. En el sermón que este es el parte de lo que hablamos el domingo. Amén. Y estoy terminando la conclusión. Amén. Y la voy a terminar como la empecé en Cristo. Amén. El propósito de Dios en Cristo y el propósito de Cristo en la iglesia, del Padre en el Hijo y del Hijo en la iglesia. Amén. Un propósito que está todavía activo en este mundo. Y así que, pero el domingo vamos a tener a la hermana Diana, va a estar predicando, va a estar enseñando ella a su esposo aquí. Entonces no vamos a concluir esta serie de sermones el domingo. Vamos a concluir hasta el próximo miércoles. Así que yo sé que hay muchos que no hemos estado en cada culto. Amén. Pero los que hemos estado sabrán lo que vamos a estar hablando hoy. Amén. Gloria al Señor. Así que si hay algo que no entiende, si hay algo que no comprende, que no queda así muy establecido, escudriñe, amén, la palabra ahí, Efesios, y va a entender muchas cosas. Por eso dijimos: lea el libro de Efesios. Amén. Así que vamos a tratar de ser lo más específicos en esta hora. Amén. El propósito de Dios en mí. Gloria al Señor. El propósito de Dios para mi vida. Gloria al Señor. El anhelo, mis amados hermanos, de haber algunas cosas realizadas. Amén. Que nosotros tenemos. Siempre nosotros realizamos las cosas por nuestra imaginación. Y por medio de nuestra imaginación nosotros le ponemos fin a las cosas a la manera que nosotros queremos que las cosas tengan un fin. Amén. Pero el fin de la iglesia, el fin de nosotros ya ha sido establecido. Amén. El fin de nosotros como iglesia ya ha sido establecido. Para poder expresar esto, si usted quiere tener ese fin que ya está establecido, sentado y reinando con Cristo, como dice la Escritura, entonces nosotros tenemos que tener permanencia en el cuerpo que es Cristo, algo que hemos estado hablando, permanecer en Cristo para tener el fin que ya Dios ha establecido y que nos lo ha revelado a nosotros por su Espíritu. Amén. Por su Espíritu Santo. Entonces, nosotros muchas veces, pero nosotros en nuestra humanidad, muchas veces imaginamos el fin de algunas cosas a nuestra manera. Pero nosotros en la vida cristiana, voy a tomar esta palabra, ahorita la vamos a desbaratar, pero nosotros en la vida cristiana que nosotros tenemos, o como nosotros hablamos, o como nosotros comunicamos, debemos de entender, mis amados hermanos, que nosotros no definimos, amén, nuestro futuro. Nosotros no somos los que lo definimos.
Es el propósito, amén, de nuestra vida, de nosotros como creyentes y como hijos de Dios, es Cristo mismo el que, de donde se deriva su propósito, amén, y lo establece para nosotros como iglesia, amén. Es Cristo mismo, el mismo Cristo que nos ha metido a nosotros, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su reino, amén. Nos sacó de la muerte espiritual, nos dio vida, mis amados hermanos, y nos metió a su película, para que me entiendan. Nos metió en esa escena, amén, que es real y que es verdadera, amén, que es el reino de Dios. Ahí estamos nosotros, amén, operando, amén, contra todo principado, contra todas potestades, contra huestes de maldad. La iglesia, amén, está expandiendo el reino de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está alcanzando, la iglesia está expandiendo la luz, la iglesia está expandiéndose como sal, amén, perseverando, alcanzando a otros. La iglesia como luz está alumbrando más allá de las tinieblas, pero tenemos que entender que esa iglesia de la que estamos hablando es el cuerpo mismo de nuestro Señor Jesucristo. La cabeza es la que opera a través de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que es Cristo el que establece todos los principios. La iglesia, hablábamos en cierta forma, pero quiero ser, no sé si más explícito o confundirlo un poco más. Usted tiene que ir a estudiar también la palabra. Pero la iglesia es Cristo en su resurrección. La iglesia es Cristo en su resurrección. ¿Por qué? ¿O en qué forma? Porque en la resurrección de Cristo, ahora la iglesia, amén, es expresa. La iglesia expresa, diga conmigo, la iglesia expresa a Cristo. Amén, la iglesia, y ahí cuando hablamos de iglesia estamos hablando de muchos. Y en la forma de vida que nosotros debemos de tener, ya no debemos de tener una mentalidad terrenal, sino una mentalidad de reino. ¿Cuántos alaban a Dios? La mentalidad, la persona que tiene una mentalidad terrenal, es la persona aquella que le haces un mal y te paga con mal. La persona que tiene una mente terrenal lo maldicen y maldicen. La persona que es terrenal le hacen algo y se venga de la que le hizo algo. La persona que es terrenal le pegan una cachetada y regresa la cachetada. La iglesia, la persona que es terrenal, hablan mal de él o hablan mal de ella, y él se expresa de la misma manera porque tiene una mente terrenal. Pero la persona que tiene mente de reino, o la persona, mis amados hermanos, que es dirigido, o la persona, los miembros que están en el cuerpo de Cristo, que son dirigidos por la cabeza, son las personas que tienen mentalidad de reino. Son los que maldicen, los maldicen, pero ellos bendicen. ¿Cuántos alaban a Dios? Los cargan para llevar una milla, y ellos en su mentalidad de reino van dos. A ellos los maldicen y oran por aquellos que los maldijeron. Se levantan personas contra esa persona que es de reino, y esa persona no los mira como sus enemigos, los mira como personas que necesitan un vaso de agua. Las personas de reino son aquellos que le quitan la capa y ellos dan la túnica. Son las personas, mis amados hermanos, que tienen una función ilógica, porque en el reino podemos decir se opera ilógicamente. No, lo lógico es que si me golpean, me voy a defender. Lo lógico es que si me maldicen, lo lógico para una mentalidad terrenal es maldecir. Pero la persona que tiene la mentalidad del reino entiende el propósito para el cual está en la tierra, y su propósito es arrojar luz sobre los que están en tinieblas. ¿Cuántos alaban a Dios? Mientras nosotros no procesemos lo que la información que la cabeza nos está dando, que es Cristo, vamos a vivir de una manera incapaz de entender cómo debe ser nuestro comportamiento como cuerpo de Cristo.
¿Cuántos alaban a Dios? Y eso genera muchos problemas en las congregaciones. Eso genera muchos problemas, amén, en los liderazgos. Eso genera muchos problemas en el reino, en el crecimiento de la iglesia. Son cosas naturales que nos vamos a encontrar con personas que todavía no han madurado, que todavía no han crecido, que todavía no han fructificado, que todavía no se han multiplicado, que todavía no han producido, no se han incrementado. Y eso es lógico, que debe haber un crecimiento, una niñez, pero también lo que la Escritura nos está diciendo, hasta que todos lleguemos a un varón maduro, perfecto. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que no podemos nosotros permanecer en esa etapa de niños. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahorita todos los que somos papás, usted sabe la etapa de los niños. Yo tengo 2, 6 y 10. Ahí están siempre del chongo, ¿no? Peleando, una cosa, un detallito. Le dan a uno algo y el otro explota. ¿Y por qué a él y por qué no a mí? A mí no me quiere. Y comienza el conflicto. Y esos conflictos son normales porque son niños. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero ya el cristiano que ya tienen 10 años, 15 años, 18 años todavía peleando como niños, hello. Entonces lo que la Biblia, lo que la cabeza está expresando, lo que la cabeza está nutriendo, lo que la información que la cabeza nos está dando es que nosotros como cuerpo de Cristo podamos procesarlo, pero no solamente procesarlo, sino activarnos en ese propósito. Cuando te activas en ese propósito, ¿quién fue el que dijo acerca de la taza, de aquel que andaba con una taza, enfocado en la taza de té o de café? Alguien enseñando, no sé si fue José o alguien predicando, que hablaba de la taza, de una persona que andaba diciendo: el hermano hace esto y el hermano está haciendo lo otro, y que los músicos esto y que los hermanos el otro, y el pastor le puso una taza y le dijo: anda y date unas vueltas allá a los que están haciendo. Y lo mandó con la taza a dar una vuelta ahí, y luego me la traes mientras se enfría. Y cuando llegó con la taza le preguntó el pastor: ¿y qué miraste de los músicos? No, nada. ¿Y qué miraste de los diáconos? No, nada. ¿Qué miraste? No, nada. Es que venía mirando la taza de café. Iglesia, enfócate en el propósito para el cual Dios te llamó y deja de andar de chismoso. Sí, porque la persona que no está enfocada en su llamado, en su ministerio, en su don, siempre va a estar mirando con su lente óptico qué es lo que hacen los demás, pero él no hace nada. Santo. ¿Qué está haciendo? No, que lo está haciendo mal. Pero nunca se analiza a sí mismo si está funcionando en el propósito de Dios para su vida. Entonces las personas comienzan a criticar. Pero si te enfocas en la taza de café, si te enfocas en la taza de té, que es tu propósito, amén, te vas a dar cuenta, mis amados hermanos, que vas a empezar a crecer, vas a empezar a multiplicarte y vas a empezar a ser productivo. ¿Cuántos desean eso? Me da pena levantar mi mano porque vengo soltero, porque estoy casado. No quiero ni levantar la mano, ahorita se me olvidó. La voy a guardar aquí. Gloria al Señor. Por ahí está ya no está. Aleluya. Allá debe estar en la cocina. Gloria a Jesús, a su nombre. Gloria al Señor. Ahí traigo más que un anillo. Gloria al Señor. Aleluya, a su nombre. Entonces, enfoquémonos, mis amados hermanos, en el propósito de Dios para nuestras vidas. Lo que la cabeza nos está estableciendo, vivamos en la forma de vida, amén, que la cabeza establece, que es cuerpo, que es Cristo mismo y nosotros su cuerpo, amén, que la manifiesta. Entonces, vamos a mirar qué dice la palabra. Miremos lo que dice Cristo en una forma de metáfora. San Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Escuche bien qué está diciendo Cristo. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, San Juan
12:24, y muere. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿pero si qué? Pero si muere, lleva mucho fruto. Gloria al Señor. Por lo tanto, lo que Cristo está hablando es en plenitud que vamos teniendo la expresión corporativa de la iglesia. Cómo la iglesia se va incrementando en número. Pero no solamente Dios desea que nosotros nos incrementemos en número o que crezcamos en número, que haya fruto en número, que haya, mis amados hermanos, producción en número, sino que Cristo desea que personalmente, como miembros, cada uno de nosotros, mis amados hermanos, seamos productivos. Para poder ser, aquí la Escritura está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también expresa, hablando de sí mismo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En otras palabras, el apóstol nos está diciendo que él pasó por una etapa de muerte para poder resucitar espiritualmente. Y en esa vida espiritual es donde nosotros vamos a tener la función en Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Cristo muere, es crucificado. Se compara a la semilla que cae a la tierra la corrompe, la mata, pero dentro de esa semilla tiene una vida que germina y sale una planta. Cristo, en otras palabras, está diciendo de la semilla que ha muerto a lo que tendemos a la crucifixión, ha muerto, pero en su resurrección, cuando Él resucita, no resucita solo. ¿Cuántos alaban a Dios? No resucita solo. Ahora Jesús resucita, pero ya en su simiente ya trae fruto. No se ha manifestado, pero ya hay fruto. Por naturaleza y por un orden específico, por orden de Dios, gloria al Señor, de lo que nos está revelando en el Génesis, de los árboles, de las semillas. Amén. Que aunque Dios creó árboles, pero ya en el árbol ya venía la semilla, aunque la semilla no estaba manifestada, el árbol ya tenía fruto, aunque el fruto no estaba manifestado. Ahora Cristo resucita, no estábamos en Él físicamente, mis amados hermanos, pero espiritualmente, aleluya, en su simiente ya estábamos nosotros escondidos dentro de Él. Ya estábamos en Él. Eso es precioso. Ahora Cristo, lo que Cristo está haciendo, se está incrementando. Ahora Cristo se está multiplicando y Cristo se está reproduciendo. Y no ha parado esa función. Más de 2000 años. Y nosotros, los que creemos en Él, aleluya, estamos en Jesucristo y si estamos en Él, mi amado hermano, si estamos en Él, debemos de estar fructificando. Saluda al que está a tu lado, dile, ya fructifica. A su nombre. Ya fructifica, mi hermano. Como naturaleza de un cuerpo que representa el incremento de una semilla, la cual fue sembrada, pero ahora retornó en forma de cosecha. Alcen, vosotros dicen que falta mucho para la siega, pero alcen sus ojos, dijo el Señor Jesucristo. Ya los campos están listos para la siega. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que en Cristo, el creyente, nosotros que han nacido de nuevo, el creyente con la naturaleza de Cristo debe ser productivo. Y yo siempre, a veces escucho muchos pastores, y yo creo que necesitamos corregirnos en esto y dar una correcta información. He escuchado muchas predicaciones
donde nos enseñan y donde hablan que nosotros tenemos todavía la naturaleza de Adán. Yo digo, ¿la tendrá usted? Yo tengo la naturaleza de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Las consecuencias del pecado es que vamos a morir. Se va a corromper este cuerpo, se va a perder su función, pero lo que Cristo ha establecido dentro de nosotros, aunque esté muerto, vivirá. Por su naturaleza de que Él nos ha impartido, no podemos permanecer muertos. ¿Cuántos alaban a Dios? No podemos permanecer muertos. La naturaleza adámica, Dios hace mucho que la sacó del escenario. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso vino no el segundo Adán, vino el postrer Adán. Y el postrer Adán, mis amados hermanos, no fue vencido. El postrer Adán venció en la cruz del Calvario. Nosotros, los que nacemos de él, no tenemos, Cristo no participó de la naturaleza de Adán. Cristo fue hombre completo, espiritual, perfecto, santo, sin arruga, sin mancha. Ahí Dios nos injertó. Ahí Dios nos colocó. Ahí Dios, mis amados hermanos, nos sembró para que nosotros no tengamos simiente corruptible, sino simiente incorruptible. Nosotros nos alimentamos por la savia del tronco que es Jesucristo, la vid verdadera, gloria al Señor, y de esa manera somos nosotros nutridos como iglesia. Si usted siente que todavía tiene la naturaleza de Adán, entonces debemos de buscar lo que la Escritura nos habla a nosotros, de qué naturaleza Dios nos ha hecho partícipes. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿De qué naturaleza Dios nos hizo partícipes? ¿Cuántos alaban al Señor? Así que tenemos la naturaleza de Cristo, porque solamente por ese medio y por ningún otro podemos ser productivos. ¿Cuántos alaban a Dios? San Juan capítulo 15, versículo 5. Cristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la vid. Está hablando del tronco. Vosotros los pámpanos, está hablando que pertenecemos a esa naturaleza. Amén. Vosotros los pámpanos. El pámpano que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, nuestra permanencia debe ser Cristo. Cada uno de nosotros debemos estar en Cristo. Como miembros del cuerpo de Cristo, Cristo permanece, está establecido, pero nosotros decidimos permanecer o nosotros decidimos desarraigarnos, nosotros decidimos fructificar o nosotros decidimos, mis amados hermanos, permanecer infructuosos. Así que en esta noche mi consejo es: permanece en Cristo para que puedas ser productivo, porque el Señor dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Así que nosotros como iglesia, para poder tener la función y poder funcionar en el propósito de Dios para nuestra vida, tenemos que permanecer en Cristo. ¿Estás conectado a Cristo? ¿O a qué estás conectado? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿A qué? ¿En qué te has conectado? La Escritura dice y nos enseña que la iglesia, mis amados hermanos, es edificada y crece como un cuerpo. Imagínense qué maravilloso, ¿verdad? ¿A quién le gustaría que su niño de 1 año ya no creciera más? Es un milagro de Dios extraordinario en el cuerpo humano. Amén, que somos niños y nuestros huesos, nuestros órganos internos, nuestra cabeza, nuestras manos, nuestros pies van desarrollándose cada segundo que pasa. Se va desarrollando. Y a veces no miramos cómo los niños van creciendo. Cuando miramos, ya dieron el estirón hacia arriba. Pero están creciendo porque tienen huesos sanos,
porque están sanos, porque se están alimentando, se están desarrollando. Porque hay un padre que los alimenta, porque hay un padre que los cuida, porque hay un padre que se preocupa por ellos, los protege, los trata de cuidar. Así de la misma manera, tenemos también nosotros un Padre en los cielos que nos cuida, nos protege, nos nutre, nos alimenta, mis amados hermanos, pero nosotros decidimos ir a la mesa del Padre para alimentarnos. Por eso el apóstol Pablo dice, hay muchos que ya están muertos. Muchos ya duermen, porque no se alimentan de lo espiritual. Eso dice, unos están enfermos, dice. Unos ya están muertos, otros duermen. Y los invita a que vengan a Cristo. Levántate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Entonces lo que Dios espera es que todos nosotros crezcamos sanos. Pero nosotros decidimos alimentarnos de lo que Dios nos ofrece. Nosotros decidimos participar de la mesa de Dios. Nosotros decidimos, mis amados hermanos, nutrirnos de la palabra. Pedro dice que nos nutramos con la palabra. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Aleluya. Para que por ella crezcáis. Y lo que Dios desea, que nosotros seamos edificados, que crezcamos como crece un cuerpo, hasta que todos tengamos esa plenitud, hasta que todos lleguemos a esa medida. Miren lo que dice San Juan 2, 18, 19. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Cuando estaban hablando del templo. Cuando Jesús responde, dice, destruyan este templo, está hablando de él, y en 3 días lo levantaré. Mateo 24, 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, le dijo, ven todo esto. Si miran estos tremendos templos, tremendas piedras. Si lo miran. Porque sus discípulos estaban maravillados de ese templo. Pero Jesús le dice, ven todo esto. De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo que Dios está diciendo, voy a quitar lo primero y voy a establecer lo último. Lo que Dios está diciendo, voy a mover la sombra. Lo que representaba, ahora voy a manifestar lo espiritual, lo duradero, lo verdadero. Porque lo espiritual es más verdadero, dijimos la semana pasada, que aún las cosas inanimadas que hoy nos acompañan. Muchas cosas dejan de existir con el tiempo. Muchas cosas están hoy y mañana dejan de existir. Pero lo espiritual, mis amados hermanos, es verdadero, es eterno. No se desgasta, no muda, no cambia. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo sé que el que escuchó el mensaje de la semana pasada está entendiendo lo que estoy hablando. Amén, nos enfocamos mucho en ese punto muy fuerte. Así que Dios, mis amados hermanos, lo espiritual es lo que Dios está manifestando. Le dice, miren, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Así que Dios quita la sombra, establece lo espiritual, y eso espiritual es usted y yo. Salude al hermano que está a su lado, dile, tú eres espiritual. Dile, tú eres espiritual. No te sientas que no. No se trata de lo que tú haces o dejes de hacer. Eres espiritual. El cielo lo declaró. Sí, porque hay gente que tiene que venir a orar y ahora sí, ya soy espiritual. ¿No? Hay gente que tiene que ir a predicar y ya que predicó, ahora sí, ya estoy a cuentas con Dios, ahora sí me siento, si Cristo viene me voy. Hay gente que no lee la Biblia por tiempo y luego se siente mal que no la ha leído, va a leer y ahora sí, hasta exhortan a los demás. ¿No? Un día que la leí. ¿Cuánto alaban a Dios? Ya se siente espiritual, digno de dirigir, de instruir, de corregir, de exhortar.
A su nombre. Así que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, mis amados hermanos, es espiritual. ¿Cuántos alaban a Dios? No sé si usted se emociona con eso, si entiende lo que estamos tratando. Si me voy a cantinflear aquí en esta hora. Pero somos seres espirituales. No por lo que tú haces, por lo que Cristo hizo. Gloria al Señor. Somos santificados en Cristo. Así que esa casa espiritual es la iglesia, mi amado hermano. Así como Dios llenó el templo salomónico con su gloria, también la casa espiritual, la iglesia, mis amados hermanos, el templo espiritual, gloria al Señor, el día de Pentecostés y hasta este tiempo, Dios la ha llenado de su gloria también. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted no tiene gloria. Quitó, mis amados hermanos, Dios nos quitó, amén, las cenizas y nos dio corona de gloria. ¿Qué es lo que carga? Ceniza, gloria. Lamento, llanto, tristeza, o cargas el gozo de la salvación que se nos ha depositado en nosotros como iglesia. La gloria de Cristo en nosotros como su cuerpo. Gloria al Señor. Así que lo que Dios hizo con el templo salomónico, que nadie podía administrar, también Dios llenó al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, lo llenó de su espíritu, lo llenó de su gloria. Y dice el apóstol Pablo: porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Y primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también como piedras vivas. ¿Cuántas piedras vivas hay aquí? Por eso dijo un predicador: con la iglesia no puedes decirle quédate aquí, permanece aquí, mañana veo dónde te edifico. La iglesia no son esas piedras que tú amontonas y las dejas ahí. Cuando la iglesia, cuando tú la dejas ahí, cuando llegue ya no está, ya se movió, porque son vivas. Son piedras vivas, pero piedras que están muertas, ahí están, no se mueven, no funcionan, no se establecen en el propósito que Dios tiene para ellos. Esperan que alguien las mueva, espera que alguien las esté ahí mimando, sintiendo compasión, sintiendo lástima. Las piedras vivas, mis amados hermanos, son piedras que se dejan trabajar y que se dejan formar, no por el hombre, sino por mismo Jesucristo. Él nos hace a nosotros a su forma y a su manera. Por eso Él constituyó, dijo Efesios, lo que leímos, a unos hombres, no esos hombres que Cristo constituye, no están operando en su propia fuerza, sino en la revelación que ellos han recibido del Padre. Porque hay gente que quiere mover y trabajar a la iglesia según sus conceptos preconcebidos. Y de esa manera no podemos estar nosotros edificando a la iglesia, porque vamos a terminar haciendo gente religiosa, gente dogmática, gente incapaz de entender el propósito de Dios para su vida. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Así que dice el apóstol Pedro: vosotros también como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. ¿Cuántos sacaron su Biblia, hermanos? ¿Cuántos sacaron Biblias? Primera de Pedro 2:5. Amén. Ustedes como sean edificados como casa espiritual, le está hablando a piedras vivas, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El medio sigue siendo Cristo. No somos piedras naturales, no somos piedras inanimadas, somos piedras espirituales, capaces de entender, capaces de interpretar la información que Dios nos está revelando por medio de su Espíritu. ¿Cuántos adoran a Dios, hermano? Aleluya. ¿Ya se quiere ir? A su nombre. Y mire, hermano, tanto el viñedo como el templo
Y como la casa espiritual que está hablando la escritura metafóricamente, hablando de Cristo. Cristo es la vid. Cristo, mis amados hermanos, es la savia que nutre a las ramas. Y en el templo Cristo es la piedra principal. Por eso dice la escritura, Cristo es en todos. Cristo está ahí como el principal, como la iglesia es la cabeza, en la casa es la piedra principal, gloria al Señor, en el templo es la piedra principal, en el viñedo Él es la vid, el tronco, el que nutre. Cristo es el principal en todo. Aquí no manda el pastor Tiburcio, ni el hermano Miguel, ni los diáconos. Aquí el que debe de mandar, amén, es Cristo por medio de su palabra. Cuando volvamos a la palabra de Dios y podamos interpretarla de una manera sana, entonces vamos a empezar a fluir en el Espíritu, hermanos. Vamos a alcanzar el propósito de Dios para tu vida, para nosotros como iglesia, para nosotros como individuos. En fin, somos un solo cuerpo. ¿Cuántos alaban a Dios? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En la iglesia, Cristo es la cabeza. Se trata de Cristo, se trata de Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Y en el capítulo 4 de la carta de los Efesios, Pablo vio un varón, diga conmigo, un varón. En la iglesia somos muchos miembros. Cada uno, mis amados hermanos, con diferentes, hablando singularmente, cada uno con sus metas, cada uno con su propósito, cada uno con sus sueños, cada quien con sus anhelos, con sus, etcétera, ¿verdad? Yo sé que usted no desea lo que yo deseo tener, ni nada de eso. Cada uno tiene un deseo común, pero en el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia, la escritura dice que todos tengamos un mismo sentir. O sea, hablando de cuerpo, mis amados hermanos, todos debemos de tener unidad. Debemos estar unidos unos a otros, sabiendo que cada uno necesita del otro. No sintiéndonos superiores a otros, sino sintiéndonos necesitados de los dones y de las habilidades que otros tienen. Entonces, Pablo mira a un varón. En la iglesia hay muchos varones, hay muchas mujeres, pero en la escritura solamente se ve uno. Un cuerpo con una cabeza, un varón. ¿Cuántos alaban a Dios? Solamente se ve uno. Dios no está viendo multitudes. Dios no está viendo religiones. Dios está viendo uno, un varón. No está diciendo multicéntricamente de muchas personas, de multitudes. Está hablando de uno. En la iglesia somos muchos, pero somos un solo cuerpo. Y ese varón que Pablo está mirando en el capítulo 4, lo mira que es un varón perfecto, lo mira que es un varón maduro, lo mira que es un varón establecido, lo mira como un varón entendido, lo mira como un varón ya desarrollado, lo mira como un varón, mis amados hermanos, lleno de sabiduría espiritual, mis amados hermanos,
Dios, en otras palabras, o en una forma simple o sencilla, simplificando esto, Dios expresando su plenitud a través de un cuerpo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo simplifiqué lo más que pude. Santo, levanta ahí, hasta alguien se cayó allá. Su nombre. Sí, porque cuando no entendemos eso, entonces dice, no, pues yo me voy de la iglesia y me voy a levantar otra iglesia y la voy a hacer funcionar a mi manera, a mi forma, hay una forma ya establecida. Ya hay una forma que ya está establecida, y todo aquel que está edificando la iglesia tiene que funcionar según el orden de la cabeza. Porque no podemos poner nuestros propios conceptos, nuestras propias ideas, nuestros propios argumentos. Es lo que la cabeza establece, lo que la cabeza informa, lo que la cabeza revela. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre sea la gloria. Así que ese varón que está hablando en el capítulo 6, se mira a un varón ya que está gobernando. Aleluya. Un varón gubernamental. Un varón, mis amados hermanos, que sabe lo que está haciendo. Un varón, mis amados hermanos, con un entendimiento y con una sabiduría extraordinaria. Ya un varón que está establecido en dominio. Un varón, mis amados hermanos, de autoridad, siendo posicionado sobre los ámbitos espirituales allí mencionados, sobre todo potestades, sobre toda autoridad. Mis amados hermanos, un varón que ya está completo, armado, lleno de la armadura. Gloria al Señor, tiene el yelmo, tiene la coraza. Mis amados hermanos, tiene todo la espada del Espíritu. Un varón armado, un varón, mis amados hermanos, que está completamente cubierto. No hay hoyos donde el enemigo pueda atacar. Un varón que tiene el escudo de la fe, mis amados hermanos. Un varón que ya está completo, que ya está desarrollado, que está firme, que está marchando, que está atacando, que está avanzando, mis amados hermanos, que está gobernando sobre todo aquello que se está oponiendo a la verdad de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Está hablando tomar la armadura de Dios. No le está diciendo, debemos de entender este concepto, que no lo está hablando a un hombre, se lo está hablando a un cuerpo. ¿Cuántos adoran a Dios, hermano? Se lo está diciendo a un cuerpo, no a un hombre, no a uno solo. Se lo está diciendo a un cuerpo, a la iglesia. Por eso nosotros a veces, no, pues yo estoy bien armado, hermano, armado unos contra otros. Y cada uno está desproporcionado. Y de repente cuando miramos ahí están los portillos. ¿Por qué? Porque no todos estamos colaborando. Él no en el propósito de una casa, de una iglesia, de una denominación, sino en el propósito de Dios. ¿Sí? Entonces cuando nosotros somos denominacionales, nosotros somos religiosos, entonces uno está cooperando, otro está ahí a ver cómo nos va. Y sabiendo que puede proteger a otros miembros. A veces no lo hacemos. A veces entre nosotros mismos nos estamos golpeando. Por eso el escudo y la coraza que el soldado tiene, que está hablando de un cuerpo, está hablando de proteger no solamente el pecho, sino también órganos internos. Cuando habla la palabra, cuando dice tiene la espada del Espíritu, que es la palabra, ¿sabe cuántas batallas ganamos por medio de la palabra? De aquellos que tienen los dones
ministeriales de la comunicación, del hablar, la palabra de Dios. Cuando nosotros podemos interpretar lo que nos está revelando, lo que nos están hablando, las personas que enseñan, las personas que nos ministran a través de la palabra, que son la espada, los que están luchando, pero esa espada necesita la mano. Esa espada necesita partes del cuerpo, de las piernas. Y esa espada, ese cuerpo necesita las sandalias del Evangelio. Habla de colaboración, habla de unidad, habla de un solo propósito, habla de Cristo. Ya voy a terminar. No está Itzel por ahí. Voy a concluir, voy a empezar a concluir. Voy a empezar a aterrizar. Gloria al Señor. Cada uno de nosotros como miembros de ese cuerpo vamos recibiendo ese crecimiento, nos vamos edificando unos a otros en amor para ver la realidad de Cristo en nuestra vida. La manifestación del propósito no podrá ser posible si no entendemos en quién se origina, cuál es su orden y de quién se trata. No eres tú viviendo la vida cristiana. Dile que está a tu lado, no eres tú viviendo la vida cristiana. No es usted viviendo la vida cristiana. Es Cristo reproduciendo y expresándose a través de tu vida. Es la vida de Cristo expresándose a través de nosotros. La vida cristiana se trata de normas, de preceptos que se nos establecieron para tener nosotros un buen testimonio evangélico. Sí, cuando usted llegó al cristianismo, inmediatamente se le da la información, ¿no? Tiene que orar, tiene que leer la Biblia, tiene que venir al culto, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, esto y otro. Entonces ya eres cristiano. Entonces la gente cuando mira a las personas haciendo esas cosas, para esa persona ese es un cristiano. Entonces lo interpretamos de esa manera porque así se nos ha informado, que tenemos que hacer esto, tenemos que leer, tenemos que venir, tenemos que hincarnos, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que compartir el Evangelio. Y cuando nosotros compartimos, estamos haciendo todas esas cosas, que son cosas buenas. No estoy diciendo que no lo hagas, son cosas que nos nutren, que nos edifican, mis amados hermanos, pero más allá de decir, de cumplir una vida cristiana que por medio de normas y preceptos que se nos han depositado, mis amados hermanos, para dar un buen testimonio evangélico, esa palabra ni siquiera la vas a encontrar en la Biblia, la vida cristiana. Lo que encontramos en la Biblia, mis amados hermanos, de esa palabra se usa porque los traductores la pusieron ahí. Pero ni títulos ni subtítulos están en la realidad de lo que está escrito. Más allá, puedo decir, no existe la vida cristiana. Diga conmigo, no existe la vida cristiana. Oye, escuche bien lo que estoy diciendo. No voy a decir, hermano, pastor, Tiburcio. Escuche bien esto. No existe la vida cristiana. Te voy a decir y te voy a pasar la información, lo que sí es real, lo que sí existe. No existe la vida cristiana. Es por eso que nosotros nos esforzamos y le echamos ganas, le echamos candela, dice uno, ¿no? Para mirarlo lo mejor que podemos, para recibir aplausos, para recibir diplomas. Ya se graduó como cristiano. Pero la verdad, mis amados hermanos, a esa palabra, a lo que la Escritura sí nos está diciendo, es que cada uno vivamos la realidad de la vida de Cristo en nosotros. Ya no vivo yo. No dijo el apóstol, yo vivo la vida cristiana. Dijo, Cristo vive en mí. Tenemos que comunicar las cosas como la Biblia nos lo expresa. Por eso nosotros nos esforzamos en hacer tantas cosas, porque así nos las enseñó el pastor. Pero Pablo, mis amados hermanos, cuando vamos y encontramos las cosas en la Biblia, Pablo dice, Cristo está viviendo a través de mí. Yo ni vivo ni existo.
Cristo me ha metido ese cuerpo y Él se expresa a través de ese cuerpo. Cristo está viviendo, la vida de Cristo está a través de mí. Yo sé que eso suena anti-religioso, pero es una verdad bíblica. A su nombre. Y si nosotros, si Cristo no es expresado a través de esa realidad de lo que estamos hablando, la vida de Cristo en mí, si Cristo no es expresado a través de esa realidad, perdemos propósito. Pero si Cristo es expresado a través de esa realidad, para que el propósito eterno que Dios se ha propuesto llevar a cabo en su Hijo, en el cual todos nosotros como iglesia, siendo muchos, estamos incluidos, que se pueda dar a conocer y expresar como esa sabiduría multifacética de Dios, como dice el apóstol, operando en la dispensación de los tiempos. Dios sigue operando a través del cuerpo que es la iglesia, y la iglesia somos nosotros, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así que hablábamos la semana pasada también de la cabeza. Imagínense, hermanos, si nosotros no tuviéramos cabeza o un cuerpo. ¿Cuántos miraron esa historia que nos contaban de miedo? Allá en México estuvimos sentarnos enfrente de la yarda de la casa, cortamos el pasto bien bajito y nos sentamos enfrente en la noche, cuando no había luz, a contar cuentos de miedo. Y hablamos del hombre sin cabeza. ¿Cuántos escucharon ese cuento? La iglesia, para que pueda tener propósito, no puede ser un hombre sin cabeza. La iglesia, para que pueda tener propósito, función, dinamismo, fructificación, multiplicación, necesita la cabeza que es Cristo. Necesitamos que Cristo viva y se exprese a través de nosotros como iglesia. Te voy a pedir que te pongas de pie. Gloria al Señor. Denle fuertes aplausos a Jesucristo. Cristo, mis amados hermanos, en Cristo el Padre nos ha revelado esto. A Pablo le dio a conocer la administración de ese misterio. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, dijo el apóstol Pablo. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Por eso dice el apóstol, hablando Jesucristo, dice: vendré y tomaré a mí mismo su cuerpo. A Él mismo se viene a buscar su cuerpo. La realidad, mis amados hermanos, que nosotros debemos de entender para que nosotros podamos crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, fructificar espiritualmente, mis amados hermanos, y después de alcanzar esa etapa de madurez, todos, unidad, como un cuerpo, amén, como el cuerpo de Cristo, completos con la armadura de Dios, gloria al Señor, entonces vamos a estar dispuestos a avanzar y ahora sí decir: center para Cristo. Ya estamos todos desorganizados, y lo que tenemos que organizarnos nosotros primero como iglesia, unirnos nosotros como iglesia. Mientras no logremos eso, de todos venir y participar del cuerpo como miembros y no desligarnos, tener permanencia, no vamos a poder alcanzar a center para Cristo. Pero yo siento en mi espíritu, mis amados hermanos, que lo que hemos hablado no es vano, no son palabras vanas. Dios va a través de esa palabra que cae en nuestro corazón, Dios la va a empezar. Tal vez ahorita no la estás procesando, pero oro a Dios que lo que estamos hablando lo procesemos, lo entendamos, mis amados hermanos, para que no solamente lo entendamos, sino que podamos nosotros ponerlo por obra para que seamos incrementados, para que seamos nosotros multiplicados y seamos nosotros productivos para la gloria y honra de nuestro Padre. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Gloria a Jesús. Vamos a hacer una oración. Si usted gusta pasar al altar, si no te presiono. Amén.
si gusta venir. No es un sermón para que corras al altar, ¿verdad? Es un sermón para que salgamos a vivir lo que estamos hablando. Pero yo te voy a invitar a que hagamos una oración. Amén. Vamos a hacer esta oración. Y vamos a decirle, mientras oramos, vamos a decirle al Espíritu Santo: revélame más de Cristo a mi vida y ayúdame a expresar a Cristo a través de mí. Que Cristo se exprese a través de mi vida. Que sea la vida de Cristo en mí y no nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Oh bendito Dios, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios magnífico, eres un Dios poderoso. Señor, nos has llamado para que seamos uno como iglesia, Señor, y en el nombre de Jesús, bendito Dios, te pedimos, aleluya, que te glorifiques, Señor, en cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Señor, que nos ayudes, Señor, a tener un solo pensamiento, un solo propósito, bendito Dios, una sola mentalidad, una sola mente, Señor, y que cada uno de nosotros alcancemos el propósito de Dios para nuestra vida, Señor, para poder atraer más frutos, Señor, para ti, bendito Dios, para que participen, Señor, de la vida de Cristo que está en la iglesia, que está en el cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, Dios amado, ayúdanos a crecer, ayúdanos a desarrollarnos, ayúdanos, Señor, aleluya, a ser como ese árbol, Señor, aleluya, o como esa semilla que muere, Señor, que germina, que crece, que madura, Señor, que da semilla, que da fruto, bendito Dios, aleluya, se multiplica, bendito Dios, y se establece, aleluya, se expresa, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor. Permítenos, Señor, aleluya, poder nosotros ser, Dios amado, lo que tú nos has llamado a ser en Cristo. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, úsanos a cada uno de nosotros como ese cuerpo que está, Señor, con toda la armadura, Señor, para pelear la batalla de la fe. Bendito Dios, para operar, Señor, aleluya, en las tinieblas, para poder operar, Señor, sobre huestes de maldad, Señor, sobre todo principado, sobre toda potestad, Señor, de las huestes de maldad de las regiones celestes, en el nombre de Jesús. Dios mío, que podamos marchar, que podamos vencer, que podamos conquistar, avanzar, Señor, en el territorio, Señor, donde tú nos has establecido como cuerpo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Glorifícate en cada uno de ellos, Señor. Nos bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor, nos bendecimos. Aleluya, Señor, que sea una iglesia fructífera. Aleluya, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Anuncios. Gloria al Señor.